Vamos a meditar en la palabra del Señor. Entre la religión y la gracia es el tema de esta noche. Entre la religión y la gracia. En la búsqueda de Dios, buscando a Dios, todos, me atrevería a decir, todos nosotros en algún momento hemos caído en las garras de la religión. Y no me refiero a una religión específica, con nombre y apellido, no. Me refiero a que dentro del mismo cristianismo hay un momento, ha habido épocas en que nos hemos vuelto religiosos y hemos puesto nuestra confianza en nuestras capacidades, en nuestra obediencia, en nuestra buena conducta, y nos olvidamos que al Señor usted no puede ganar el favor de Dios. Entre la religión y la gracia. ¿Qué entiende usted por religión, hermano? Para que empecemos. ¿Qué entiende usted por religión? Unir al ser humano con Dios. Muy bien. El problema es que nosotros hemos torcido ese conjunto de creencias y creemos que de esa manera nos une con Dios. El concepto de religión es grupo de creencias o dogmas acerca de la divinidad, sentimientos de temor y veneración hacia la divinidad, normas morales para la conducta individual y social, y prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto a la divinidad. No solamente al decir divinidad, en la mente de cada persona se forma una imagen diferente de un Dios. Entonces eso es religión, es la idea humana o el esfuerzo humano por acercarse a Dios. Ahora, la religión se ha convertido en un sistema para gobernar a los hombres. La religión se ha convertido en un método para controlar individuos. Y encontramos esa verdad, tristemente, en muchas de nuestras iglesias cristianas, que es lo que a nosotros nos atañe o nos debe importar. Encontramos ministros que guían a sus congregaciones a realizar tareas o actividades en el entendido de que al realizarlas van a ser agradables a Dios. Si no, no lo son. Y en el propósito, en el aparente propósito de acercar a los hombres a Dios, lo que hacen es alejar al hombre de Dios, del Dios verdadero. ¿Dónde empieza el germen, la semilla de la religión? ¿Sabe que empieza, hermano, en nuestros hogares y en nuestra infancia? Si usted viene de un hogar similar al mío, con principios similares al hogar donde yo crecí, usted habrá experimentado cuando niño que si hacía algo malo, una travesura, papá o mamá o los dos se enojaban con usted y pasaban días enojados. Entonces ahí me mandaba el mensaje a mí y a usted, que cuando te portas mal, la autoridad se enoja contigo. Entonces, ¿qué había que hacer? Tratar de hacer lo opuesto, hacer cosas que agradaran a la persona en autoridad. Y cuando lo hacíamos y mirábamos una sonrisa en el rostro de mamá o de papá o de la persona en autoridad, nos sentíamos tan bien, ahora sí hice lo correcto. Ese es el principio de la religión. Cuando venimos a Dios, pensamos que Dios actúa de la misma manera. Pensamos que si hacemos algo bien, Dios está agradado. Si no, Dios está enojado y nos va a castigar. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es mucho más noble que esa idea que nosotros tenemos. Al Dios de la Biblia usted no lo puede comprar con acciones, porque hasta la acción más pura a nuestros ojos es inmundicia delante de Dios. Entonces, a Él no crea que usted lo va a agradar con una acción por buena que parezca, porque en el grado de corrupción, en el nivel de corrupción que estamos los seres humanos, corrupción espiritual, ninguna de nuestras obras es digna de la santidad y perfección de Dios. Entonces no pensemos que podemos acercarnos más a Dios en base a obras de justicia
que nosotros hagamos. Eso es imposible. El problema con la religión es que no cambia el corazón. La religión se queda a nivel externo, a nivel de la apariencia. Y por eso va a encontrar usted ministerios que le dicen que usted tiene que vestir de la forma correcta, hablar de la forma correcta, actuar de la forma correcta, cantar de la forma correcta, orar de la forma correcta, y prácticamente le quitan a usted toda autonomía y usted tiene que ceñirse a un patrón establecido, a un método establecido, porque ese es el método de Dios. Dios no tiene métodos. Dios no es como nosotros. Él no es un Dios metódico. ¿Sabe por qué sabemos esto? Piense por un momento. En los pasajes de los milagros de Jesús, nunca Él usó la misma técnica de sanidad 2 veces. ¿Ya se dio cuenta usted de eso? A un ciego le puso lodo en los ojos, pero no se puso a ponerle lodo a todos los ciegos. Solo lo hizo con uno, una vez. Pero como Él no es metódico, Él usó un método diferente la siguiente vez. Él usó métodos distintos cada vez. ¿Por qué? Porque nadie puede predecir cómo Dios va a actuar. Él solo nos dice qué quiere, pero no es para darnos a nosotros control sobre su voluntad, sino para que nosotros tengamos un concepto de Dios, una idea de Dios, para servirle con temor, pero no para ganarnos su favor a través de las cosas que hagamos. El problema con la religión, le decía, es que no cambia el corazón. Las apariencias solo se mantienen a nivel externo, solo se proyecta una apariencia. Pero hay muchas personas, muchos cristianos que están conformes con apariencias. Y el cristianismo de apariencias es más común de lo que usted se imagina, pero no es agradable a Dios. Es más común de lo que usted puede imaginarse, el cristianismo de apariencia, pero a Dios le desagrada, porque Dios no ve la apariencia, Él va detrás de la apariencia. Le dijo el Señor al profeta Samuel, cuando Samuel se impresionó por la belleza, la altura, la estatura del primer hijo de Isaí, el profeta Samuel dijo, wow, este hombre es un rey, este nació para ser rey. ¿Qué le dijo el Señor? No mires a su apariencia, ni a lo alto de su estatura, porque yo lo desecho. Jehová no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y como el hombre ve lo que está delante de sus ojos, se ha creado toda una religión dentro de nuestras iglesias cristianas evangélicas. Se ha creado una religión de apariencia, porque como todos vemos lo que está externamente, lo que está en el exterior, entonces todos queremos vernos exteriormente bien adornaditos. Y en ese afán descuidamos la parte importante, la parte que Jehová mira. Jehová mira el corazón. Y perdemos la vida buscando agradar a un líder que nos exige una conducta, que nos exige una apariencia, y se nos olvidó honrar o agradar al Dios que está viendo el corazón nuestro, el cual nunca recibe ningún cambio a través de la religión impuesta. En Ezequiel 36:26, usted encuentra una declaración de Dios. Ezequiel 36:26. Ezequiel 36:26 y 27. Amén cuando lo tenga. Dice el Señor, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Amén. Pero muchos cristianos están satisfechos con ser religiosos.
Mucho cristiano está satisfecho porque lo hace según él lo hace de la manera correcta. Y como los demás lo aprueban, sus líderes lo aprueban y lo respetan, entonces se da por satisfecho y cree, esto es todo. Esto es servir a Dios. Esto es vestirse de una forma, hablar de otra, actuar así, cantar de esta manera. Eso es servir a Dios. Y tranquilo. Pero a la larga, hermano, esas actitudes no satisfacen. El mismo religioso se siente vacío y sabe que no tiene una comunión con Dios, porque su alma no se nutre, su alma no es alimentada. La religión no alimenta el alma. Repito, solo es una apariencia externa que no toca para nada el interior del ser humano. Esta era la situación de un personaje de la Biblia, de quien quiero que hablemos esta noche. Esta era la situación del fariseo Nicodemo. Juan 3:1, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Según la historia, en aquel tiempo había más o menos un total de 6,000 fariseos en Jerusalén. Y de esos 6,000 fariseos, 71, o por lo menos 71 miembros, personas, jueces, formaban parte de el Sanedrín. Un grupo de fariseos, otra de saduceos, otra de jueces. Entonces, Nicodemo no solamente era uno de los 6,000 fariseos que había en aquel momento, sino también era uno de los 71 jueces que existían en Israel con poder para actuar en lo civil, en lo penal y en lo religioso. Junto con el sumo sacerdote y 70 sacerdotes más, se formaba el Sanedrín. Nicodemo era uno de ellos. Pero aparentemente Nicodemo no estaba satisfecho con la religión que había heredado y la religión de la que formaba parte. ¿Por qué sabemos que no estaba satisfecho? Porque si hubiera estado contento con aquel tipo de religión, jamás se hubiera acercado a Jesús, jamás hubiera buscado a Cristo. Si Nicodemo hubiera estado satisfecho con la religión que practicaba, que era de rituales, de sacrificios y de apariencia externa, si su corazón no hubiera estado clamando por algo más, nunca habría venido a buscar a Jesús. Pero mire lo que dice el versículo 2. O sea, Nicodemo, vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo era un experto en la ley de Moisés. Él no era un ignorante en ningún sentido. Era un hombre completamente preparado. Era un experto en la ley de Moisés, maestro en teología, maestro en filosofía, maestro en ciencias, respetado por toda la nación. Cuando Nicodemo pasaba, la gente abría espacio para que él pasara. Cuando Nicodemo llegaba al mercado, la gente se hacía a un lado y le dejaba el camino libre para que pasara el miembro del Sanedrín. Nicodemo era el maestro. La palabra fariseo, que es la secta a la que Nicodemo pertenecía, la palabra fariseo significa puro o separado. ¿Se puede usted imaginar el concepto que los fariseos tenían de sí mismos? Que ellos eran como una casta superior. Ellos eran un tipo superior de personas. Se consideraban ellos puros y separados del resto de la población. Así de buenos ellos se creían por su religión, por las costumbres que ellos realizaban, por los ritos externos que ellos observaban. Pero las reglas de los fariseos, las leyes que ellos observaban eran exageradas. La característica principal era que ellos, en cuanto al día de reposo, habían elevado la exigencia mucho más que lo que la ley decía. El día de reposo, la observación del día de reposo, el respeto por el día de reposo, el día sábado, el séptimo día, el respeto por el día de reposo era la característica principal de los fariseos. A tal punto llegaba la veneración, la adoración de aquel día, que ellos
mire algunas de las reglas que los fariseos tenían con respecto al día de reposo. No se podía hacer ningún trabajo, ni encender un fuego en día de reposo. No se podía comer nada que fuera más grande que una aceituna. No podía llevar tinta para escribir más de 2 cartas. No podía cargar nada que fuera más pesado que un higo. ¿Conoce los higos? Esas frutitas así. Estas eran leyes que Nicodemo estudiaba. Así eran de absurdas. Y usted no encuentra en la Biblia nada detallado. El día de reposo, ¿qué dice? El de los 10 mandamientos. ¿Quién se acuerda? Exactamente. El día de reposo es un día de descanso, consagrado para Jehová. No harás tarea de siervo, dice el Señor. Ni tú, ni tu criado, ni tu criada, ni tu buey, ni tu asno. Todo mundo tenía que descansar ese día. Hasta ahí llegaba la observancia. Hasta ahí llegaba la ley. Pero los fariseos le pusieron unas exigencias que ya rayaban con lo ridículo. Y es que no se podía hacer absolutamente nada. Ellos se pusieron a calcular incluso la carga que podían llevar. Llegaron a la conclusión de que nada que pesara más que un higo podía ser cargado. ¿Sabe dónde estaba el problema? No tenían paz. ¿Se imagina la hora de salir un día sábado? Llevo unas monedas aquí, llevo unas llaves. Hay que pesarlas a ver si pesan más que un higo. Corre a la balanza. No puedo llevar estas llaves, están muy pesadas. ¿Se imagina lo que era la carga que representaba para estas personas? Seguir todo ese rito, todo ese ritual, todas esas observancias tan estrictas. Ellos no podían ser libres y no les daba paz en su corazón. La religión no trae paz, cansa. La religión trae cansancio. Y si en una congregación, al día de hoy, si en una congregación cristiana hay personas viviendo su cristianismo religiosamente, se van a cansar. Y son aquellas personas que usted escucha diciendo, oh, es que el cristianismo es duro, hermano. Mire, yo he escuchado eso tantas veces. Y cuando yo escucho eso digo, Dios mío, lo están viviendo en la carne. Están viviendo su cristianismo superficialmente. Están viviendo su cristianismo a nivel del exterior. Cuando el cristianismo, el verdadero cristianismo, brota del corazón, hermano, no es una carga. Hace tu vida liviana, hace tu vida ligera, hace tu vida alegre, hace tu vida fácil de llevar. El verdadero cristianismo no es carga para nadie, hermano. El cristianismo te quita las cargas. Y si usted no lo ha experimentado, usted tiene que revisar su relación con Dios. Si está en los términos de la palabra del Señor, si está viviendo por gracia o está subsistiendo en una religión. ¿Cómo le han presentado el cristianismo a usted? A mí me preocupa eso. Porque depende cómo usted fue instruido al principio de su vida cristiana. Así es como usted está viviendo hoy. Y yo he encontrado muchos cristianos en mi casi cuarto de siglo de cristianismo. He encontrado muchos cristianos empujando un pie detrás del otro para vivir la vida cristiana. Oh, y eso es algo pesado y doloroso y cansado y aburrido. Por eso apenas el mundo les presenta una oportunidad de liberación, un poquito de placer, un poquito de gozo y alegría, van y se echan lo más que pueden y luego corren a la iglesia a seguir arrastrando su cristianismo. Porque es tan pesado ser cristiano. Oh, hermano, esto es difícil. La vida en Cristo. Oh, ese no es el cristianismo bíblico. El cristianismo, el seguir a Cristo, hermano, eso es gozo, paz, eso es alegría, eso es regocijo. ¿Conoce usted los frutos del Espíritu? Las 9 características del fruto del Espíritu. ¿Hay alguno ahí que diga aburrimiento y cansancio? ¿Pesar? ¿Dolor? ¿Angustia? ¿Sufrimiento? No, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Solo bendiciones. Entonces, ¿por qué el cristianismo se nos hace tan duro?
porque no lo estamos viviendo por gracia, sino por religión. Queremos cumplir nuestras normas, como estaba Nicodemo. Nicodemo, él estaba viviendo su fe, el judaísmo, lo estaba viviendo con sus fuerzas. Y Nicodemo estaba hasta aquí de reglas. Él ya estaba cansado de seguir sus reglas. Y por eso cuando oyó de Jesús, fue a Jesús. Dice el versículo 2, leo de nuevo. Nicodemo, vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Es decir, él sabía lo que Jesús había hecho. Nicodemo estaba al tanto de la manera como Jesús enseñaba, como Jesús predicaba, como Jesús actuaba. Él estaba al tanto de los milagros de Jesús. ¿De qué manera? Claro, de boca en boca. Se pasaba la información de boca en boca. Y lo que Nicodemo había oído de Jesús fue suficiente para que en su corazón él sintiera: ahí puedo encontrar el descanso de esta religión pesada. En ese hombre puedo encontrar descanso de esta religión frustrante. Porque la religión frustra. ¿Sabe que usted nunca va a llegar a un punto en la religión, a un punto en el cual digan: ya alcancé el objetivo? En la religión no hay un límite. Usted llega a lo que pensaba que era el límite y de repente se da cuenta que no ha hecho suficiente. En la religión usted nunca se va a dar por satisfecho. No, ya ayuné un día, pero creo que tengo que ayunar 2. Ayuno los 2. No, ahora tienen que ser 3. Y no estoy en contra del ayuno. Es una de las disciplinas, de los actos de piedad que favorecen la relación con Dios. Pero cuando pensamos que por el ayuno, pensamos que por la oración, Dios tiene que escucharnos, ahí estamos mal, ahí arruinamos todo el proceso. No, ya leí un libro, tengo que leer 2. No, ya me congregué lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, pero ahora lo voy a hacer 2 veces por día. Entonces, siempre hay una manera de no estar satisfecho. La religión tiene esa característica. Nunca siente usted que ha hecho lo suficiente. Nicodemo se acercó a quien él pensó que en quien podía encontrar paz. El profeta Isaías le llama a Jesús el príncipe de paz. Así que Nicodemo no estaba mal. Miren el versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Había preguntado Nicodemo algo del reino de Dios? ¿Verdad que no? Pero era lo que traía en su corazón. Entonces Jesús, para ahorrarle palabras, se fue directo al punto, sabiendo lo que había en el corazón cargado de aquel rabino, en el corazón cargado de aquel maestro religioso. El Señor se fue al punto. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No le dio un conjunto de reglas. Mire, con todo lo que le mencioné que hacían, que no podían hacer en el día de reposo, Nicodemo pensó: me va a dar otra lista de reglas, otro conjunto de reglas, otro grupo de ordenanzas. Como pensó el joven rico, de quien se habló el miércoles pasado, ¿se acuerdan? Cuando el joven rico llegó a Jesús, ¿qué le dijo? Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué debo hacer yo? O sea, ¿cuál es mi papel? ¿Cómo puedo ganarme la vida eterna? ¿Cómo puedo yo tener acceso a la vida eterna por mi esfuerzo? Y él esperaba una lista. Y el Señor le dijo: bueno, conoce los mandamientos. Ya está. Eso ya lo hice. Eso esperaba Nicodemo. Un grupo de ordenanzas, un grupo de listas. Pero ¿qué le dijo el Señor? Jesús le dio una respuesta a algo que él todavía no preguntaba. Y le dijo: es necesario nacer de nuevo. No es algo que tú puedes hacer. Por eso Nicodemo, sorprendido, dice luego: pero ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo puede un hombre ya acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Estoy en Juan 3:4. Juan 3:4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo?
¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Se da cuenta, él estaba esperando algo que él pudiera hacer. Y cuando el Señor le dijo, tienes que nacer de nuevo, él dijo, pero eso no lo puede hacer un hombre. Yo quiero algo que yo sea capaz de realizar. ¿Quieres que ore más? ¿Quieres que dé más limosnas? ¿Quieres que pase más horas en el templo? ¿Qué tengo que hacer? Nacer de nuevo. Pero ¿cómo si ya estoy viejo? ¿Se imagina la frustración de aquel hombre? Nacer de nuevo. Es como que usted le dijeran, tienes que caminar sobre el mar. ¿Quién puede caminar sobre el mar? Es como que usted le dijera, mira, tienes que volar sin avión, sin ningún aparato. ¿Pero cómo? A ese nivel estaba la declaración de Jesús. Tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo ya no era un chamaco, ya no era un niño, era un hombre viejo. Lo que el Señor le dijo le está diciendo no es algo que debes hacer. Lo que necesitas es renacer, no por obra y voluntad tuya, sino por voluntad de Dios. Juan 1. Lea conmigo Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino voluntad de Dios. Usted no puede forzar el nuevo nacimiento ni provocarlo. Es voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo único que usted tiene que hacer? Seguir las instrucciones del Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Usted no puede nacer de nuevo, pero sí puede creer en aquel que le puede hacer nacer de nuevo. Eso es todo el trabajo que el Señor nos ha dado a nosotros. Este lenguaje, el lenguaje que Jesús está usando, es extraño para Nicodemo. Es como si le estuviera hablando en un idioma diferente, por lo que no entiende la pregunta. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Sus preguntas manifiestan que él reconoce que esto es algo imposible. Y ese es precisamente el punto de Jesús. Nadie puede lograrlo. Ninguno. Hasta que el hombre reconoce que no es digno y que es imposible alcanzar el favor de Dios, hasta entonces está en la posición correcta de recibir el favor de Dios. Hasta que reconocemos que no lo podemos ganar. Hasta que reconocemos que la bendición y el favor de Dios es algo que no merecemos y no podemos ganar, hasta entonces estamos en la posición correcta para recibirlo. Mientras usted crea, mientras yo crea que me merezco el favor de Dios, no lo voy a recibir. Señor, pero ya tengo 20 años en el cristianismo, ya es justo que me eleves de categoría, Señor. No, nadie gana nada delante de Dios. Mire, el tiempo que usted tenga en el cristianismo no le gana nada. La cantidad de diezmos y ofrendas que usted haya dado no le gana nada delante del Señor. El tiempo de servicio por hora que usted haya dado no le gana absolutamente nada. Todo es por misericordia de Dios. Y cuando reconocemos que no merecemos nada y que no hemos ganado nada, entonces es cuando el Señor empieza a dar sus bendiciones y su favor sobre su pueblo. Únicamente al humillado. Únicamente el que se humilla. Pero mientras creamos que hemos hecho suficiente y que merecemos tal o cual posición y que merecemos tal o cual bendición, el Señor no la va a dar. Porque usted no puede forzar a Dios. No es algo que usted debe hacer, es algo que Dios hace, la voluntad de Dios hace en usted. Mira lo que dice Juan 3, versículo 5. Antes de leerlo, el nacer de nuevo es algo que usted no puede ni lograr, ni hacerlo, ni fingirlo. No se puede fingir que ha nacido de nuevo. Porque en el Señor las cosas o son auténticas o no son nada. Delante del Dios que a quien usted y yo veneramos, hermano. O nuestro cristianismo es auténtico
o es nada, pero fingido no puede ser. El nuevo nacimiento no puede fingirse. Por eso la religión le exige a usted tipo de vestuario, tipo de vocabulario, tipo de conducta, tamaño de Biblia. ¿No ha oído usted a gente que critican porque andan en una Biblia pequeña? Tamaño del teléfono. Dicen, esos que andan en esa Biblia chiquita, que como que pena les da. Hermano, tiene que andar una Biblia tamaño de 12 pulgadas por 6. Así como que es un ladrillo. Y ahí sí ellos dicen, no, esa persona sí no se avergüenza de la palabra de Dios. Es que el punto no es que esté escrita aquí. El punto no es que el libro sea grande, que las letras sean grandes. Algunos usamos Biblia grande porque ya no miramos bien. Pero no es porque creamos que es más válido. El punto no es que esté en el papel, el punto es que esté en tu mente y en tu corazón. Ahí es donde tiene que estar la palabra de Dios. En tu mente y en tu corazón, no en el papel. Entonces, pero estos religiosos le van a decir a usted que hasta el tamaño de la Biblia tiene que ser el más grande posible para que usted muestre que no se avergüenza de Dios. Hermano, hay muchas maneras de avergonzarse del cristianismo y no es necesariamente porque lleva una Biblia pequeña. Ahora sí, Tito 3:5. Tito 3, versículo 5. Nos salvó. ¿Quién nos salvó? Iglesia de Renovación. ¿Quién nos salvó? Ok. Nos salvó, dice Tito 3:5, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino ¿por qué? Sino por su misericordia. Mire, esa es la parte que más nos cuesta a todos los cristianos entender. No hemos sido salvos porque nosotros hicimos algo extraordinario. Porque yo soy más obediente. Yo estoy aquí porque yo soy más obediente que los demás. Porque yo estoy atento a lo que Dios dice. Yo corro a cumplirlo porque yo soy obediente. Por eso es. No. Lo dice el Señor. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Qué le dice el Señor a Nicodemo? Versículo 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Simple y sencillamente no se puede. Si usted trata por obras, va a pasar toda su vida tratando de llegar y no va a lograrlo. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No se puede entrar al reino de Dios si no es a través del nuevo nacimiento de agua y de espíritu. Dios hace por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. ¿Ya se le olvidó a usted, hermano, cuando sus padres hacían todo por usted? ¿Ya se le olvidó cuando sus padres hacían todo por usted? Mire que nosotros luchamos por la independencia. Es una tendencia natural del ser humano. Cumplimos 18 años y queremos ser independientes, especialmente en este país. Hay adolescentes que están pero urgidos de llegar a los 18 años. El día que los cumplen, al día siguiente ya tienen sus cosas en un U-Haul y se van a vivir solos en un apartamento. ¿Por qué? Porque queremos ser independientes. Porque queremos que nadie haga nada por nosotros ni para nosotros. Queremos nosotros hacerlo todo por nosotros mismos. Y luego trasladamos ese concepto a lo espiritual. No, yo no voy a esperar que Dios haga todo por mí. Yo voy y lo hago. ¿Cuántas montañas hay que subir? ¿Cuántas millas hay que caminar? ¿A cuánta gente hay que evangelizar? ¿Cuántos textos tengo que leer? ¿Cuántos himnos tengo que cantar? Deme un número. Y yo lo voy, lo hago, lo canto, lo camino, lo predico, lo que sea, para ganármelo. Porque a mí nadie me va a dar nada. A mí nadie me regaló nada. A mí me ha costado todo lo que yo tengo. ¿Ha escuchado usted eso?
Yo felicito a la gente que se esfuerza, los felicito. El problema es que nuestra mente no separa las cosas del mundo material del espiritual. Y esta mentalidad material de esforzarse y ganarte todo por ti mismo, lo queremos traer a lo espiritual y decimos, Señor, tú solo dime, yo lo hago, don't worry. No te tienes que molestar, ni vas a sudar conmigo, yo lo hago. Nicodemo se había cansado, llegó a viejo y la religión no le había llenado su alma. La religión no había satisfecho su corazón. Llegó a viejo y él seguía buscando porque sabía que la religión no le iba a llevar a la presencia de Dios. Y el Señor le dio la salida. Tienes que nacer de nuevo, no por tus obras de justicia, Nicodemo, es por mi misericordia, no es por tus buenas obras, es por gracia y misericordia de Dios. Nicodemo había trabajado para Dios toda su vida. Nicodemo había trabajado para Dios. Ahora iba a empezar a trabajar con Dios en su corazón. Es una cosa muy diferente. El cristiano que se carga y que dice que el cristianismo es tan pesado es porque él está trabajando para Dios. Pero cuando tú trabajas con Dios, ¿a qué no sabe quién es el que hace la parte pesada? Es Él el que hace la parte pesada. Es Él el que lleva la carga mayor. Cuando estás trabajando con Dios, el peso lo lleva Él. Es más, no lleva solo el peso, nos lleva a nosotros también en Él. ¿No dice que el que está en su mano, nadie lo puede arrebatar de su mano? ¿Qué idea le da a usted estar en la mano del Señor? Protegido. Está protegido, está guardado. El ejercicio físico, corporal, no lo está haciendo usted. El peso no lo está haciendo usted. Usted está guardado en su mano. Él es el que va haciendo el esfuerzo. Usted solo va en la mano del Señor. ¿Y qué dice el Señor? Nadie lo puede arrebatar de mi mano. Entonces, ¿por qué nos afanamos? ¿Y por qué queremos vivir religiosamente cuando debemos de vivir en la gracia de Dios? Y ya voy a explicar un poco más esto para que no me vaya a malinterpretar también. Al creer en Cristo, Cristo obra un milagro en nosotros. Efesios 1:13. Efesios 1:13. Habiendo creído en Él, Efesios 1:13. Sí. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esto es nacer del Espíritu. Esto es nacer del Espíritu. Esto es el nuevo nacimiento. No se refiere a meterse de nuevo al útero materno y que lo vuelva a parir nuestra madre a uno. No se refiere a eso en el nuevo nacimiento. Es ser dirigido ahora por el Espíritu de Dios. Repito el versículo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. No dice habiendo hecho esto o aquello. Dice habiendo creído en Él. ¿Cuál es la obra que Dios espera de nosotros, hermano? Creer. Solamente creer. Y para creer, usted no tiene ni que sudar. Usted solamente cree. Y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Gálatas 2:20, el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ese es el resultado de haber creído. Ya no eres solo tú, es Cristo en ti. Nicodemo había trabajado para Dios toda su vida y estaba cansado. Ahora el resto de su vida iba a trabajar con Dios en él. ¡Qué diferencia, hermano! Mire, trabajar con Dios en usted no se cansa, fíjese. No es cansado. Al contrario, cuanto más trabaja, más gozo le da. Y yo he conocido creyentes, hermano, he conocido cristianos, hermanos en Cristo y hermanas en Cristo, que cuanto más trabajan, con más diligencia lo hacen.
Cuanto más trabajan, lo hacen con mayor diligencia, porque lo hacen con Cristo en ellos, con Cristo en ti. Tener a Cristo en el corazón, hermano, es otra cosa. El evangelio se vuelve disfrutable. El cristiano que tiene a Cristo en el corazón es el que le está contando a todo el mundo. Es aquel que no tiene miedo de dar su testimonio y de exaltar aún con sus errores y fracasos. Exalta la maravilla de la gracia de Dios. No tiene miedo, porque lo hace con el Señor, con Dios en el corazón. Habrá caídas, claro que habrá caídas. Habrá tropiezos, aún habiendo nacido de nuevo. Van a haber errores, claro que sí. ¿Usted sabe quién es Usain Bolt? Sí, ¿verdad? Se retiró ya, pero creo que el mundo entero todavía se acuerda quién es. El hombre más rápido que ha existido sobre la tierra. De Jamaica, correcto. ¿Usted cree que Usain Bolt ya nació con los tenis puestos? ¿Usted cree que él ya nació corriendo? Cuando nació no podía ni darse vuelta en la cuna. Entonces, usted y yo estamos en un proceso de formación. Antes de que usted llegue a ser todo lo que Dios quiere que usted sea, usted va a tener muchas caídas. Usted va a pasar diferentes pruebas. Algunas de ellas lo van a hacer caer, pero usted se vuelve a levantar porque la gracia de Dios está en usted. La gracia no lo hace a usted perfecto. La gracia es de un Dios perfecto, pero aplicado a gente imperfecta. Usted va a seguir teniendo tropiezos y caídas, pero usted está en el proceso de formación. Entonces, eso va a suceder. Filipenses 1:6 dice: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces Dios está trabajando en usted. Un consejo de hermano, de amigo: no se mortifique demasiado cuando tropiece y caiga. No es que se quede tirado tampoco, y no es que diga, bueno, ni modo, ya caí, entonces ya me quedo aquí tirado. No, levántese. Con el Espíritu de Dios en usted, levántese y siga caminando. Vaya al Señor, pida perdón y continúe el camino. No hay forma de que el Señor no lo restaure a usted. Guardar las reglas religiosas roba la fortaleza, es cansado, no termina nunca, siempre hay algo más que guardar, otra regla que cumplir, nunca se sabe cuándo es suficiente, porque realmente nunca es suficiente. La religión no tiene límite, siempre le va a exigir más y más y más. En cambio, Cristo nos da una obra ya terminada, nos da una obra que Él ya realizó. La religión le entrega a usted el trabajo para que lo haga con sus propias manos. La gracia le da un trabajo ya hecho. Toma, ponle tu nombre. ¿Alguna vez usted en la escuela no hizo la tarea y solo lo pusieron en un grupo, solo pusieron su nombre ahí? Reconózcalo, algunos lo hicieron. Aunque en la escuela no estaba permitido, pero ¿sabe que eso es lo que Cristo hace por nosotros? Él hizo toda la tarea, hermano. Solo le puso nuestro nombre al final y se lo presentó al Padre. Y delante del Padre, Él acepta el trabajo como si nosotros lo hubiéramos hecho. Aunque a Él no lo estamos engañando. Él sabe que la obra no fue nuestra. Él sabe que la obra es de su Hijo. Pero Él en su misericordia acepta que nuestro nombre vaya también ahí al pie. Entonces somos salvos por su misericordia. ¿Qué dice el canto, ese canto precioso? Ya no somos esclavos del temor. Somos hijos de Dios por la gracia de Cristo. Ahora, le dejo a usted la decisión final. Usted está entre la religión y la gracia. ¿En cuál quiere terminar su carrera? ¿En cuál quiere usted seguir caminando? Si alguno estaba caminando en la religión hasta el día de hoy, yo le aconsejo que suelte esa carga pesada y se agarre de la gracia de Cristo. Pídale al Señor gracia. Y mire, va a empezar a vivir un cristianismo, hermano, disfrutable. Un cristianismo de gozo, de paz,
en el Señor. Es lo que el Señor promete. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. El gozo y la paz solo puede venir de la mano del Dios de la gracia. Póngase de pie. Si en alguna forma, y esto es solo usted con el Señor, si en alguna forma usted reconoce que ha querido vivir su vida de acuerdo a sus propios principios humanos, de acuerdo a lo que ha aprendido de otras épocas, de otras generaciones, pero no lo está haciendo en la gracia del Señor, créame que aún hay tiempo, créame que este es el momento. Yo le invito a que deposite toda su carga. El cristianismo que se le ha hecho tan difícil y tan sufrido, el Señor quiere que usted deje esa carga de una vez y para siempre. Y que empiece a vivir el cristianismo fácil que Él ofrece. Lo dijo el Señor, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Él no nos va a dar una carga que nos agobie, que nos quiebre, una carga que nos oprima, una carga que nos lance al suelo y que no nos podamos levantar. Su yugo es fácil y su carga es ligera, porque la parte difícil la hace Él. Bendito Dios, yo te doy gracias en esta noche. Gracias, Señor, porque puedo entender junto con mis hermanos que tú has hecho una obra preciosa a mi favor. Señor, tú soportaste durante 33 años y medio en esta tierra, soportaste el rigor de la ley más estricta y lo cumpliste al pie de la letra, mi Señor, durante 33 años y medio. Cumpliste la ley sin violar ni siquiera el más pequeño de los mandamientos, para que yo no tuviera que hacerlo. Y luego pagaste el precio máximo por el pecado. Habiendo vivido una vida perfecta, pagaste el precio máximo por el pecado, como si hubiera sido el peor de los violadores de la ley. Todo para que yo no tuviera que hacer una cosa ni la otra, ni cumplir la ley, ni morir por no cumplirla. Eso es la gracia, mi Señor. Yo la recibo en esta noche. Recibo, Señor, la seguridad plena en mi corazón de que nada que yo haga puede estar jamás a la altura de tus exigencias, que son perfectas. Pero lo que mi Señor hizo por mí en el Calvario me da la categoría, la capacidad suficiente para presentarme delante de tu presencia con mi cara levantada, con mi frente en alto, gracias a lo que mi Señor hizo por mí. Bendito Dios. En este lugar hay un grupo de personas reunidas, hermanos y hermanas en Cristo. Si alguno de ellos, alguna de ellas, ha estado luchando en sus propias fuerzas, Señor, queriendo llevar esta carga en sus propios hombros, yo sé que está cansado. Yo sé que está cansada. Es difícil, yo lo he hecho en algún tiempo de mi vida también. Y cuando yo creo que estoy haciendo bien las cosas, me enojo con el que no está haciendo lo que yo hago. Eso es la religión. Tú lo sabes, mi Señor. Eso era lo que los fariseos hacían. Cuando ellos estaban llevando esas cargas pesadas y otro no las quería llevar, se enojaban y aún lo mataban. Señor, no queremos vivir esa vida de religión. Queremos vivir una vida de gracia, Señor, donde sabemos que tanto unos como otros, no hemos hecho nada para merecerlo. Todos estamos aquí por gracia. Ninguno aquí es mayor que otro, más santo o más grande o más merecedor que el otro. Todos nosotros somos pecadores arrepentidos, salvos por gracia, hijos de Dios por la voluntad perfecta de nuestro Señor. Yo te alabo, mi Dios. Te doy gracias por todos mis hermanos en esta noche. Dios del cielo, que tu Espíritu Santo use esas partes de esta enseñanza que podemos rescatar, para que ellos puedan en su mente y en su corazón aceptar de una vez y para siempre este regalo precioso de tu misericordia. Señor, gracias por habernos salvado. Gracias porque nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Gracias porque el día que tú vengas a esta tierra, Señor, a levantar a tu iglesia, nosotros vamos a subir también. Y si morimos antes que tú vengas, Señor, sabemos que en el preciso instante, en esa milésima de segundo en que nuestros ojos se cierran en la tierra, los abriremos en la eternidad en tu misma presencia. No hay manera en que nosotros podamos perder. Ya no podemos perder más. Señor, ahora todo es ganancia para nosotros. Desde el día que te conocimos, Señor, todo es ganancia para nosotros. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dijo tu discípulo.
Y nosotros, Señor, hacemos eco de esas palabras en esta noche. Nosotros también, Señor, para nosotros, a partir de este momento todo es ganancia. Tus hijos no pierden, mi Señor, porque tú ganaste todo para nosotros. Gracias, Padre bueno. Bendice a este grupo de hermanos y hermanas, a los jóvenes y niños que están dentro de las instalaciones de esta iglesia. Guárdalos y protégelos a todos, Señor, y cobíjanos bajo tu gracia, mi Dios. Que podamos descansar tranquilamente en esta noche, sabiendo que somos completamente perdonados, no por lo que nosotros hicimos, sino por lo que tú, Señor, hiciste, por tu obra perfecta de salvación.